Al que le decimos Alito, no porque sea un niño, quizás porque actúe como un niño, pero no lo es, no es un niño. Estamos hablando de Alejandro Moreno Cárdenas, el actual dirigente del PRI, que quién sabe si lo sigue haciendo. Ese es el tema. Mientras Alejandro Moreno Cárdenas utilizaba el argumento de la decisión de la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral para decir que así es como lo estaban intentando presionar para que no, para que votara más bien a favor de la reforma judicial. El Consejo General del INE tiene otros datos, pues hoy en su sesión aprobó el proyecto y no están de acuerdo con los documentos o el proceso como se llevó a cabo al interior del PRI, que es lo que está detrás de la reelección. Ojo, no se pronunciaron sobre la reelección, omitieron mencionar el tema, omitieron decir si estaba bien o estaba mal, no fue sobre eso, sino sobre los documentos que están detrás de eso. Recordemos que para que Alejandro Moreno Cárdenas se pudiera reelegir en el PRI, tuvo que hacer modificaciones a los documentos básicos del tricolor para entonces poderse reelegir, porque de las reglas, uno de los, pues ahora sí que de las normas básicas del PRI era que no se podían reelegir sus dirigentes. Sí tenían esa extensión de mandato, pero solamente les alcanzaba para estar 6 años, pero hasta ahí, no había más. Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas hace modificaciones a los estatutos para eventualmente quedarse, poderse reelegir. Entonces, sí terminaría afectando la reelección, porque si esta resolución que llevaran al Tribunal Electoral, evidentemente, se confirma, pues entonces Alejandro Moreno Cárdenas tendrá que dejar la dirigencia porque esa modificación no es legal. Vamos a escuchar lo que dijo el consejero Uquibe Espadas con Oscar Mario Beteta, donde explica los pormenores de esta resolución que no valida los cambios hechos al interior del PRI y que pues prácticamente lo pone en jaque al señor reelecto Alejandro Moreno Cárdenas. En su hablar, además, pues conoce a profundidad este tema y siempre muy claro en sus conceptos. ¿Qué traducción nos da de esto que leí? Por favor, señor consejero. Bueno, a ver, la ley ha sido muy clara al establecer una prohibición para que durante el proceso electoral, que no termine el día de la elección, termina cuando concluye el último proceso contencioso de la elección, los partidos políticos no puedan realizar cambios a sus documentos. ¿Tiene fechas para entenderlo un poquito más, doctor, por favor? ¿Fechas? Ajá. Bueno, a ver, en este caso concreto, el proceso electoral federal concluyó el 28 de agosto, cuando el Tribunal Electoral emitió sus últimas sentencias en relación con la elección federal. Muy bien. Vamos, pero no es una fecha fija. Okay. En términos generales, tienen que terminar los procesos electorales entre el 20 y algo de agosto y el 30 de septiembre. En esta ocasión, como las impugnaciones sobre la elección de la presidencia de la República se resolvieron antes, las impugnaciones que quedaban por resolver eran las de legisladores. Esas concluyeron el 28 de agosto y al dictarse la última sentencia sobre elecciones federales, concluyó el proceso electoral federal. Entonces, la ley establece que durante ese proceso no se pueden realizar cambios a los documentos básicos de los partidos. La primera intención de esta prohibición es muy evidente: evitar que ya dentro del juego un partido cambie sus reglas internas en la disputa electoral. Pero no es lo único que protege esta prohibición legal. También protege el que el instituto no se dedique a valorar reformas de documentos cuando tiene en sus manos todavía el proceso electoral. Pero la que me parece aún más importante, esta prohibición tiene que ver con garantizar que los militantes y los dirigentes partidistas puedan dedicarse a la discusión profunda de las reformas que podrían tener lugar sin tener que estar ocupados paralelamente de procesos electorales que no han concluido. Eso para mí, el artículo 34 de la ley, con su prohibición, protege el derecho de los militantes
a participar plenamente en las reformas de sus documentos, me parece que es la razón de fondo básica para que no se deban permitir reformas de este tipo a destiempo. Uh-huh. Ahora, le preguntaría entonces, doctor, ¿por qué se equivocan cuando esto que usted menciona, pues al parecer está muy claro, ¿no? Sería un error, pues muy básico, o ¿cuál sería su opinión? Bueno, el problema es que el Tribunal Electoral ha dicho que bajo ciertas condiciones, en un caso específico, dijo que bajo ciertas condiciones se pueden hacer excepciones a la prohibición legal. Okay. Esto fue el caso de Morena en 2018, cuando por orden del Instituto Nacional Electoral modifica sus documentos básicos para adecuarlos a condiciones de igualdad de género que el INE había establecido. Esto lo considera una excepción válida el tribunal, en tanto que no tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y que la reforma se dio habiendo ya pasado el día de las elecciones, y acepta que, pese a la prohibición legal, Morena pueda haber hecho estas reformas. Ahora bien, un antecedente judicial no anula la ley, no abroga este mandato legal, de forma tal que el nuevo hecho tiene que ser valorado en sus condiciones propias. Y la realidad es que nosotros no encontramos ninguna condición que justificara una excepción en la aplicación de la ley, que en mi opinión no fue la única, hubo otras, pero en mi opinión el elemento central es que apurar un debate sobre derechos, sobre documentos básicos, cuando el proceso electoral no ha terminado, impide que amplios sectores de la militancia que siguen ocupados en los procesos electorales puedan participar con la profundidad y la dedicación que un cambio de documentos exige. Pero entonces, doctor, que es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, ¿qué destacaban como excepción que les permitía pues llevar a cabo esto que finalmente se rechaza? No, bueno, la excepción se da en un caso particular en el pasado. Por eso, pero reglas... en el presente, para el PRI, en este caso, Alito Moreno, etcétera, ¿qué destacaban ellos como excepción para poder llevar a cabo esta reelección? El argumento del partido básicamente es que, como la elección ya había pasado, las decisiones sobre los documentos básicos no tendrían un impacto sobre los derechos electorales de sus militantes. Eso es verdad. Pero lo que yo sostengo es que la prohibición no solo protege los derechos electorales de la militancia priista, sino también otros derechos más generales, como el de participar plenamente en la elaboración de sus documentos internos. Por eso yo sostuve que la excepción no es aplicable para este caso en lo particular, cosa que una mayoría del Consejo suscribió también. ¿Cuál sería en este momento, después de su resolución, la defensa de el actual presidente del partido, Alito Moreno? Bueno, eso yo no podría decirlo, no me corresponde. Pero él no se va a defender ante el INE, ya la última instancia que le queda es el Tribunal Federal Electoral. Para efectos de la resolución del INE, sí. Es decir, una vez que esto ha sido votado legalmente por el Instituto Nacional Electoral, por el Consejo General, como cualquier acto del Consejo General, es susceptible de ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, y tengo la certeza de que así va a ser. ¿Ya con ustedes no? No, ya esto para nosotros... Porque los votos fueron 7-4, ya. En efecto. Ya no. Para efectos del INE esto ya concluyó. Bueno, salvo que la sentencia del tribunal nos haga un reenvío o una de estas cosas, pero el INE hoy no tiene ya más nada que hacer con el tema. Quien se encuentre inconforme
puedo suponer que la actual dirección del PRI sí, impugnará esto ante el Tribunal Electoral, que esperaría yo en un plazo razonablemente breve resolvería sobre el particular. ¿Le hace cuántos días, semanas? ¿Perdón? ¿Cuántos días o semanas, doctor? No sé, el Pero tribunal más o no tiene menos. plazos. Ajá, sí. No me atrevería a hacer un pronóstico. Pero no hay un límite, pues no hay una el fecha. único plazo específico es que a partir del día de hoy, bueno, en realidad no, porque hubo modificaciones al acuerdo. En cuanto se haga el engrose del acuerdo y el PRI se ha notificado de los términos específicos en los que queda este acuerdo adverso a sus reformas, esto deberá ser, no creo que en más de 62 horas, el INE dispondrá de un plazo de 4 días para impugnar la resolución ante el tribunal. Ajá. Bueno, pero a ver, vamos a suponer que el tribunal, porque el propio Alito ya lo ha dicho, oye, voy a impugnar la resolución del INE ante el Tribunal Electoral. Si el Tribunal Electoral le da la razón a Alejandro Moreno, ¿le regresan el documento al INE o ustedes ya no tienen nada que ver en este caminito jurídico? Bueno, depende, el tribunal puede resolver distintas cosas. Sí. Podría decir, regrésese al INE para que el INE considere los factores A, B y C. Uh-huh. Podría decir, se ratifica lo que el INE dijo, o podría decir simplemente se revoca lo que el INE resolvió. Exacto. Ajá. Si se revoca lo que el INE resolvió, ustedes ya no tienen nada que ver o les regresan el documento, ya no. No, si se revoca lisa y llanamente, sí, pues ya está. La resolución del INE pierde validez, queda en vigor el conjunto de reformas que hizo el PRI, incluyendo la reforma estatutaria, que permite que el Consejo Político Nacional reelija a Alejandro Moreno. Así es. Y en ese sentido su permanencia en la presidencia no se vería afectada. Pues ahí está un poco lo que dijo el consejero Uquibe Espadas con Oscar Mario Beteta, donde prácticamente explica todos los detalles y pormenores detrás de la decisión del Instituto Nacional Electoral. A esto, Alejandro Moreno Cárdenas dijo en sus redes sociales que estaba al tanto de la resolución del INE sobre las modificaciones aprobadas legítimamente por su Asamblea Nacional. Si bien respetamos la decisión, no la compartimos, pues existen criterios aprobados por la Sala Superior que legitiman nuestras decisiones internas. Conforme a derecho, acudiremos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y obviamente ya tenemos a todos los priistas, sus redes que así funcionan, no, ni un paso atrás, todo el respaldo, a darle, bueno, sabemos que es su club de Toby. Al final, lo que está pasando era algo que los propios priistas que no están de acuerdo con las modificaciones hechas por Alejandro Moreno Cárdenas estaban pidiendo. Y de hecho esa era la queja. Lo acaban de escuchar por el consejero Uquibe Espadas. La ley es muy clara. No se pueden hacer modificaciones estatutarias hasta que acabe por completo el proceso electoral que incluye las impugnaciones, o sea, que incluye absolutamente todo, que llega y culmina con no solo la declaratoria de victoria de la presidencia de la República, sino que termina ya con la manera en la que se distribuyen los plurinominales, o sea, que ya se entrega todo, o sea, que al final se cierra el proceso electoral y entonces ya entran a otros temas. Eso no pasó. Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas por aquí terminó la elección y por aquí empezó a diseñar su reforma estatutaria que le permite la reelección. Esa reforma, recordemos que si bien fue aprobada por militantes del Partido Revolucionario Institucional, también es cierto que fue aprobada por los que dejaron entrar, porque muchos se quedaron afuera y esos son los que no pudieron negarse porque ni siquiera tuvieron esa oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Ahora todo está en manos del tribunal y dato muy interesante. Vamos a ver cómo funciona la decisión del tribunal, porque la famosa cena de diciembre es cuando sale a relucir. Recordemos que la ministra Norma Piña, la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, sentó a los magistrados del Tribunal Electoral con Alejandro Moreno Cárdenas en diciembre, en la casa de Alcántara Carrancá. Entonces, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo sí quiero ver cómo va a estar la dinámica, que según han dicho o según se ha mencionado en las redes y por las circunstancias que se fueron afuera o en torno a la cena de diciembre,
que los magistrados no están muy contentos con esa decisión o con esa movida de la ministra Piña, porque era justamente para evitar que le quitaran la presidencia del Tribunal Electoral al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Eso al menos 3 magistrados electorales estaban bastante molestos, sintieron que fue pues un abuso, es lo que habían dicho, que vaya, el cómo sabemos que eso pasó es porque les valió tres cacahuates gigantes lo que hiciera Norma Piña o lo que les pidiera Norma Piña en esa cena de diciembre, porque al final sí terminaron sacando al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia del tribunal. Entonces, vamos a ver hacia dónde se inclinan. La mayoría de los magistrados son 3 contra 2. Yanino Tálora y Reyes Rodríguez Mondragón normalmente están en el mismo sentido, salvo en últimas ocasiones Reyes Rodríguez Mondragón ha emitido votos muy particulares, como manteniéndose en medio, ni de un lado ni del otro, con posicionamientos que se sienten a favor de la política tradicional, PRI, PAN, PRD, pero con votos que terminan favoreciendo a la 4T. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo juegan los magistrados, vamos a ver si efectivamente no están de acuerdo, si se siguen a lo que dice la ley, porque aquí ni siquiera se trata de si les cae bien o no a Alejandro Moreno Cárdenas, se trata de lo que dice la ley. La interpretación que hacen en el Instituto Nacional Electoral es que no es válido, porque aunque su argumentación fuera buena, en realidad no cumple la ley, que es esperarse a que termine el proceso electoral completamente, junto con impugnaciones, resoluciones, trámites, burocracia entre el INE y el TRIFE. Si eso no ha pasado, entonces no puedes hacer modificaciones a los estatutos, cosa que al menos ningún otro partido ha hecho. Morena apenas las estará haciendo. De hecho, citaron en Morena para su gran consejo nacional, su consejo político nacional, en donde buscarán hacer modificaciones a los estatutos, renovar la dirigencia, y todo eso lo van a hacer el 22 de septiembre. Eso va a pasar, pero antes no había otro partido que hubiera hecho algo más que el PRI. Vamos a ver qué pasa, pero obviamente va a estar muy interesante esa discusión en el TRIFE para saber, aunque no debería, pero vamos a ver políticamente cómo se mueve este juego.